ya empezamos a meternos al análisis de Apocalipsis, ¿sí? Vamos a introducirnos ya. Hemos visto ya anteriormente, ¿no? Lo que era, vimos el capítulo de Mateo 24, las señales de los últimos tiempos, y bueno, toda la apostasía vimos en la clase pasada, pero hoy nos introducimos un poco más profundo al libro de Apocalipsis, ¿sí? El origen de la palabra Apocalipsis es apocalupto. Si quieren yo se los deletreo. A, P, O, K, A, L, U, P, T, O. Apocalupto. Ese es el origen, ¿sí?, de la palabra Apocalipsis, que ya hemos visto en clases anteriores que significa quitar el velo, ¿sí? Y un ejemplo más práctico para que podamos tener comprensión es, ¿vieron cuando hay una inauguración pública de una estatua o de una pintura? Cuando se va a inaugurar la pintura, se le quita, ¿no? En ese sentido, es quitar el velo, apocalipto, ¿sí? Y bueno, y acá vamos a introducirnos en una introducción general, ¿sí?, del libro de Apocalipsis. Vamos a tener también los métodos de interpretación del libro, porque hay distintos métodos de interpretación del libro de Apocalipsis. Vamos a tener que comprender también el propósito del libro, detalles que son peculiares, simbolismo. Hay una serie en el libro de Apocalipsis que son serie de 7 cosas, ¿sí? 7 cosas que vamos a ir viendo. Y un bosquejo, ¿no?, simplificado de lo que es el libro en 3 partes, ¿sí? Del capítulo 1 al capítulo 3 tenemos las cosas que has visto, le dice a Juan, ¿no? Las cosas que has visto tenemos en el capítulo 1 al 3, ¿sí? Y del capítulo 2 al 3, las cosas que son. Y del capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis, las cosas que han de ser, ¿sí? En esas 3 partes vamos a ir aprendiendo todo el libro de Apocalipsis, ¿sí? En el capítulo 4 y 5 tenemos una visión introductiva, mis hermanos, al libro de Apocalipsis, una visión introductiva. Y del capítulo 6, ustedes díganme si voy muy rápido, me hacen, tranqui, pastor, no, no, baje un cambio, ¿sí? Me van diciendo, ¿sí? Del capítulo 6 al 19 tenemos juicios preparatorios, ¿sí? Del capítulo 6 al capítulo 19 son juicios preparatorios. Y del capítulo 19, versos 5 al capítulo 22, tenemos la consumación de todas las cosas y la victoria del Señor y la toma del poder, ¿no? Y bueno, del capítulo 22, del 6, o sea, al versículo 21, tenemos la conclusión del libro de Apocalipsis, ¿sí? Esto es un panorama, ¿sí? Un resumen de un bosquejo, ¿no?, para que nosotros vayamos estudiando y nos vayamos metiendo en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Bien, vamos a empezar con los métodos de interpretación, ¿sí? Métodos de interpretación del libro, ¿sí? Son opiniones teológicas que llegó a formar 3 corrientes de interpretación, ¿sí? 3 corrientes de interpretación tenemos respecto al libro: amilenialista, premilenialista y postmilenialista, ¿sí? Tenemos 3 posturas diferentes, ¿no? Diferentes interpretaciones, y alimentadas, ¿no?, estas 3 corrientes teológicas son alimentadas por diferentes interpretaciones, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cómo? Ahí está. ¿El segundo cuál era, perdón? Premilenialista y postmilenialista, ¿sí? Si bien estas posturas, hermanos, discrepan, ¿sí? Son diferentes interpretaciones, ¿sí?
a nosotros los que nos interesan como estudiantes de las Escrituras, como estudiantes de la Biblia, a nosotros lo que nos interesa es lo que dice la Biblia, hermanos, ¿sí? El método de nosotros como estudiantes de este instituto, a nosotros nos interesa lo que dice la Biblia, ¿sí? Hay distintos métodos de interpretaciones, y uno de los métodos de interpretación tenemos la escuela preterista, ¿sí? Miren esta postura, esta perspectiva de interpretación del libro de Apocalipsis son, según sus afirmaciones, son que este libro relata la historia contemporánea y la del pueblo judío hasta la destrucción de Jerusalén, ¿sí? O sea, esta interpretación considera como cumplida las profecías y esto no es correcto, ¿sí? ¿Y cómo nosotros podemos refutar o hacer apologética respecto a esta forma, a esta perspectiva de interpretación? Bueno, la forma en que nosotros podemos hacer una refutación a lo que lo que considera esta postura, este método de interpretación, es que si esto sería así, el plan de Dios estaría limitado a la iglesia del primer siglo, porque eso dice hasta, nosotros deberíamos refutar de esa manera. Sería totalmente contradictorio, ¿no?, a su título, ¿sí? Porque si bien dijimos que Apocalipsis, ¿qué significa? A ver. Quitar el velo. Quitar el velo. Quitar el velo. Entonces no sería una revelación, sino un relato, este método, ¿entienden? No sería una revelación y sería contradictorio con el título del libro. ¿Se entiende, mis hermanos? Sería contradictorio, ¿sí? Y nos quedaría muy poco en la Biblia respecto al desarrollo del fin de nuestra era. Bueno, esa es una interpretación errónea, ¿sí? Otra interpretación es la futurista, ¿sí? Otra perspectiva de interpretación. Dice que hay extremos en estas interpretaciones. Quiero que me entiendan, hay extremos, tanto en la anterior y en esta que les estoy diciendo. En la futurista también. Hay un extremo que todos los acontecimientos tienen que ver con el futuro, dice esta perspectiva de interpretación teológica, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo debemos refutar esto? Si bien esta interpretación que estamos viendo futurista tiene apoyo bíblico, vemos que se está yendo a un extremo, ¿sí? Porque pone todos los acontecimientos en el futuro, ¿sí? Y quedaría eliminada la posibilidad de este libro de Apocalipsis que sea una bendición para aquellos a quienes fue también dirigido. ¿Entiende? Uno dice que hasta la historia del primer siglo, el otro extremo dice que es todo en un futuro a cumplirse. Ahí no hay un equilibrio, ¿no? Y ahí vemos los extremos. Después, el otro método de interpretación es la escuela histórica, ¿sí? Su perspectiva de interpretación es que las 7 iglesias son históricas y el resto del libro simboliza los acontecimientos de la iglesia cumplidos, ¿sí? Un ejemplo, la caída de Roma, las invasiones mahometanas, los diferentes papados, la reforma protestante, etcétera, ¿no? Y debemos tener en cuenta que algunos acontecimientos sí son a futuro, ¿no? Como el juicio final, el milenio y el estado eterno de los redimidos. Pero tenemos base bíblica para refutar esto, ¿sí? Y muy pocos sostienen esta interpretación, ¿sí? Si fuera así, para los cristianos que no tienen estudio, porque es histórica esta interpretación, ¿sí? Para aquellos cristianos que no tienen estudio secular, sería un libro cerrado, el libro de Apocalipsis, innecesario, ¿sí? Pero hay otra interpretación más que es idealista, ¿sí? La forma de interpretar, el método de interpretación idealista, ¿sí? Esta interpretación ve al Apocalipsis como una representación de ideas, ¿sí? En la escuela idealista, el método idealista, esta interpretación ve Apocalipsis como una representación de ideas en vez de lo que es el libro, que es la revelación de Jesucristo, porque ese es el tema central, hermanos, del libro,
¿sí? El tema central de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Entonces, estos extremos, estas posturas, estos métodos idealistas, tienen la interpretación de ver Apocalipsis como una representación de ideas, en vez de lo que es el libro, una revelación de, ¿no? La revelación de Jesucristo. ¿Cómo refutamos esto? Si esto sería así como dice este método, esta perspectiva teológica, si esto sería así, le quita todo el valor y el sentido al libro de Apocalipsis. Le quita todo el valor, todo el sentido al libro, a la predicción, a la profecía. Estaría negando la posibilidad de usar la simbología del libro como un instrumento profético. ¿Se entiende, mis hermanos? Algunos los veo como, ¿de qué está hablando? Sí, de usar la simbología del libro como un instrumento, estaría negando también, si esto sería así idealista, ¿no? Este método de interpretación idealista, estaría negando también la cronología del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Aunque estas teorías, como les decía, mis hermanos, discrepan entre sí, a mí y a vos como estudiante de la Biblia, a nosotros nos importa el método bíblico. Ese es el que nosotros tenemos que ir, hermanos, ¿sí? Estas interpretaciones son erróneas, ¿sí? A nosotros nos interesa hacer un análisis del libro y podemos notar, reconocer acontecimientos y sucesos tanto pasados, presentes y futuros a la hora de analizar Apocalipsis. No nos vamos a los extremos. Cuando nos metemos en la Biblia, mis hermanos, nosotros debemos saber como estudiantes de la Biblia que la Biblia no se contradice, al contrario, la Biblia se sustenta por sí sola. Tanto el Antiguo Testamento sostiene al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento se sostiene con el Antiguo, entonces no hay una contradicción. ¿Se entiende, mis hermanos? A nosotros nos interesa qué es lo que dice la Biblia, y nosotros, yendo al método bíblico, podemos notar, reconocer acontecimientos, sucesos tanto pasados, presentes y futuros. ¿Sí? Tenemos en el primer capítulo, cuando ya nos metemos en el primer capítulo, que ahora nos vamos a meter, de Apocalipsis, del 1 al 3, todo el resto del libro hace, después del 1 al capítulo 3, del capítulo 4 en adelante, todo el resto del libro de Apocalipsis tiene que ver con acontecimientos futuros. Y algo importantísimo a tener en cuenta. Sabemos que buena parte, vamos a decirlo así para que podamos entender un poco, y esto tómelo como nota, buena parte del libro de Apocalipsis es simbólica. ¿Sí? Tiene que ver con simbología, numerología, y eso ya nos vamos a ir metiendo, ¿sí? Y bueno, un ejemplo, tomamos un versículo, alguien que pueda leer Apocalipsis 1:20. Amén, pastor, Dios le bendiga. Bendiciones, buenas noches. El misterio. ¿Lo leo, pastor? Adelante, 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Acá tenemos un ejemplo claro. Gracias, Gonzalo. Miren, siempre que sea posible, cuando ya está la explicación, conviene interpretar literalmente, porque ya Jesús está dando la explicación de la simbología, ¿se entiende? ¿Me explico? Levanten la mano si entienden, a ver. Ahí cuando ya conviene interpretar literalmente, porque Jesús ya ahí está dando el significado de cada símbolo, ¿no? Usted lo puede en su Biblia corroborar a eso. Usted al ver ese versículo se da cuenta de lo que le estoy diciendo, porque algunos empiezan ya a querer darle interpretaciones a todo, ¿sí? Esto tiene que ver con esto, y no. Por eso, cuando ya Jesús está explicando el significado de cada símbolo, es importante. Estoy viendo ya lo que es hermenéutica, ¿no? Algunos ya tuvieron esa materia. Por eso tiene que ver, interpretar literalmente, porque ya Jesús está dando el significado, lo está explicando al significado del símbolo.
¿sí? Que al momento de interpretar las escrituras, mis hermanos, no forcemos el texto, ¿sí? Sino que sea sencillo, es evidente, ahí lo está clarificando Jesús, ¿sí? Es evidente y sobre todo debe ir, mis hermanos, con armonía, con el resto de todas las escrituras, ¿sí? Tiene que ir con armonía, porque a veces a nosotros nos parece que es así, pero cuando nos vamos metiendo en profundidad y vamos viendo el contexto y no es tan así. No, porque yo tuve un sueño y lo relaciono con esto. No, vamos al contexto de lo que está diciendo esa carta, de lo que está diciendo ese libro. Entonces es importante meternos para no forzar el texto. Porque si forzamos el texto, a ver los que estudiaron ya hermenéutica, ¿qué pasa? Se hace un pretexto. Ahí está. Se hace un pretexto. Y ahí tenemos todas las sectas, las religiones, vemos ahí lo que... Entonces es importante interpretar correctamente, ¿sí? Sin forzar el texto, sino que sea sencillo, ahí es evidente, se ve, y todo tiene que ir en armonía, ¿sí? Eso sería lo ideal, una interpretación correcta. Pero vayamos al propósito del libro. A ver, ¿cuál es el propósito del libro, mis hermanos? Por favor, lo dije muchas veces. ¿Cuál es el propósito del libro de Apocalipsis? Buenas noches, pastor. La revelación de Jesucristo. Es muy bien, Adrián. La revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1, vamos a leer. La revelación de Jesucristo. Quien lo tenga puede dar lectura si avanzamos rápidamente. Adelante, Noemí. Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Hasta ahí? ¿Hasta dónde, pastor? Hasta ahí está perfecto. Ok. Vamos a ir metiéndonos en el análisis de Apocalipsis. Vieron que nos dice para los magistrados, para los eruditos, para los teólogos. ¿Para quién dice que va dirigido esto? A los siervos. ¿Cuántos siervos hay acá? ¿Cuántos son siervos? ¿Sí? No solo este libro es para los magistrados, para los eruditos, sino para los siervos. ¿Y quiénes son los siervos? Son todos los que obedecen al Señor. Esos son siervos. Todos los que obedecen al Señor, ¿sí? Y al interpretar esa palabra pronto, ¿viste? Que dice las cosas que pronto, dice, han de suceder. Debemos saber y tener en cuenta algo muy importante. ¿Cómo mide Dios nuestro tiempo? A ver, ¿cómo mide Dios nuestro tiempo, mis hermanos? ¿Cómo mide Dios nuestro tiempo? Las cosas que han de suceder pronto, dice, a interpretar esa palabra. ¿Cómo mide Dios nuestro tiempo? Bueno, nos anima, ¿no? Bueno, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Para él, ¿cómo es un día? Para él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí está, ¿sí? De esa manera es como Dios, ¿sí? Mide nuestro tiempo, ¿sí? Porque Él es eterno, ¿no? Detalles peculiares que tenemos que ver en este libro de Apocalipsis. Hay detalles peculiares en este libro. El distintivo, es decir, lo relevante de este libro, hermanos, cuando yo me voy metiendo, es un churrasco muy rico, ¿eh? Cuando vas comiendo y te vas metiendo al libro de Apocalipsis. El distintivo de este libro es amplio, ¿no? Porque, miren, como nota importante también, tiene
400 citas del Antiguo Testamento. Como les decía, es simbólico porque vemos que el simbolismo se ve presente en todo el libro. En todo el libro hay simbolismo, pero hay un contraste entre Génesis y Apocalipsis, ¿no? Habíamos hablado ya de esto, ¿no? Que Génesis es el origen de todas las cosas, pero en Apocalipsis, en el Génesis comienzan todas las cosas y en Apocalipsis es el fin de todas las cosas. Tenemos en el Génesis el origen de la caída y el pecado, y en este libro tenemos el fin de lo que es el pecado, el fin de la maldad, el fin de la muerte, ¿sí? Y este libro, yo quisiera profundizar mucho, ¿no? Respecto a lo que es el libro de Daniel, porque va en simultáneo. Para poder entender Apocalipsis tenemos que entender también el libro de Daniel, porque van en simultáneo, porque Daniel, el libro de Daniel lo confirma, aclara lo que Apocalipsis dice. Pero por cuestión de tiempo, no voy a poder dar todo el libro de Daniel, pero voy a tomar algunos temas importantes para conectarlo con el libro de Apocalipsis y explicar algunas cosas, porque no llegaría a dar todo el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Sí te tomaría algunos temas importantes, ¿sí? Pero nosotros como estudiantes debemos entender que el libro de Daniel lo confirma, lo aclara al libro de Apocalipsis. Y ahora vamos a tener algunos ejemplos también. Y lo importante, lo relevante de este libro también, que hay una amplitud de representación de Cristo en varias imágenes. ¿Cuáles serían las representaciones? A ver, yo pongo un ejemplo y también quiero que me vayan dando algunos de ustedes, ¿vale? Hacemos así, interactuamos de esa manera. Un ejemplo que vemos imágenes de Cristo en el libro es que es el testigo fiel. Ahí tenemos una imagen. Otra, a ver quién se anima. El El cordero testigo y el fiel. león. El cordero, el león de la tribu de Judá. Muy bien, ¿qué más? El alfa y la omega. El alfa y el omega. Ahí tenemos imágenes, ¿ves? ¿Qué más? A ver. El santo y el verdadero. Bien. El rey de reyes, el señor de señores, ¿no? Tenemos la raíz de David. Mirá. Tenemos, por eso es la revelación de Jesucristo, hermanos. Cuando vamos metiéndonos. Y es el único libro en la Biblia, el único libro que promete bendición para quienes lo leen y maldición para aquellos que lo alteren. ¿Sí? Es el único libro que promete bendición para aquellos que lo leen y maldición para aquellos que lo alteren. ¿Sí? En este libro, sintetizado para ir desglosando un poco, tenemos una serie de 7 cosas. Serie de 7 cosas. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. ¿Sí? Tenemos una serie de 7 cosas. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y tenemos simbolismo, como le dije, ¿no? Simbolismo, voy a dar algunos, voy a explicar algunos números, ¿sí? Lo que es la numerología. Simbolismo de los números. Bueno, el número 3, tenemos simbolismo de los números. Aquellos que toman nota, el número 3 representa lo que es la Trinidad. El número 4 tiene que ver con las cosas terrenales de esta tierra. El número 6 es la manifestación del mal, lo imperfecto, el hombre caído. ¿Sí? Eso es el significado de la numerología bíblica. Y el número 7 tiene que ver con la plenitud, la perfección. Esto lo expliqué un poco. Y el número 10 tiene que ver con la actividad del mundo. Y el número 12 tiene que ver con la perfección final. Y esto es lo que es numerología. Tomé algunos para explicarlo, lo que se va a ver a lo largo del libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando nos metemos al análisis del libro, tenemos el capítulo 1, dije, y lo que vamos a ver en esta noche, y nos vamos a meter ahora,
tome nota, las cosas, el 12 es la perfección final. Bien, vamos a ver las cosas que has visto, ¿no? Vamos a ir viendo esto. Las cosas que has visto. Vamos a ir desglosando esto. Las cosas que has visto, vamos a tener una introducción ahí. Apocalipsis 1, vamos a leer 1 del verso 1 al 11. ¿Alguien que pueda dar lectura, por favor? Al verso 11. Amén, pastor. Lo leemos. Adelante, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Esta es la revelación de Dios a Jesucristo, para que Él mostrara a sus siervos lo que pronto habrá de suceder. Jesucristo, a su vez, envió a su ángel para darle a conocer a su siervo Juan, quien ha dicho la verdad de todo lo que vio, y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Verdaderamente feliz es quien lee y quien escucha este mensaje profético y hace caso de lo que aquí está escrito, porque el momento se acerca. Juan saluda a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Reciban ustedes gracia y paz de parte de él, de parte de que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene la máxima autoridad sobre los reyes de la tierra. Él es quien nos ama y ha derramado su sangre para librarnos de nuestros pecados. Él ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. De Él sean la gloria y el poder para siempre. Amén. Aquí viene Cristo en las nubes. Todos con sus ojos lo verán, incluso los que incluso los que lo traspasaron. Disculpa, estás en otra versión, ¿no? Sí, Sí. Dios habla hoy. ¿Qué verso estás? El 7. Ah, ok, dale. Gracias. Aquí viene Cristo en las nubes. Todos con sus ojos lo verán, incluso los que los traspasaron, y todo el pueblo y todos los pueblos de la tierra harán duelo por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios Todopoderoso, el que es y era y ha de venir. El 9. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y por mi unión con Jesús tengo parte con ustedes en el reino de Dios, en los sufrimientos y en la fortaleza para soportarlos. Me encontraba yo en la isla llamada Patmos por haber anunciado el mensaje de Dios confirmado por Jesús. Y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz semejante al sonido de una trompeta, que me decía: escribe en un libro lo que ves y mándalo a las 7 iglesias de la provincia de Asia, es decir, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hasta ahí el 11, ¿no? Ok, perfecto. Bien, hermanos, gracias. Acá en estos versículos del 1 al 11 tenemos que comprender algo muy importante, que el apóstol Juan está tratando de poner el lenguaje humano esas escenas, que no podían ser descritas en términos comunes. Entender que si hay desacuerdo gramatical en tiempo y número, la explicación es eso, que Juan está poniendo eso en un lenguaje humano. ¿Se entiende? Sí. Por eso, sí. Vamos a ir a la naturaleza de este libro, que significa quitar el velo. Vamos a ver cómo simultáneamente tiene que ver, cómo respalda esto, clarifica, afirma el libro de Daniel.
Daniel 12:9 y otro que lea Apocalipsis 22:10. Vamos a leer varios textos de la Biblia, vamos a meternos a escudriñar. Daniel 12:9 y otro que busque Apocalipsis 22:10. Entonces, para que quede claro, hermanos, dijimos que Juan está tratando de poner en el lenguaje humano escenas que no podían ser descritas en términos comunes. Y lo que yo quiero que tomen nota es que si hay un desacuerdo gramatical en tiempo y número, la explicación a eso es que no fue por error, sino por imposibilidad de expresión. ¿Sí? Imposibilidad de expresión. ¿Sí? Así que vamos a ver la naturaleza de este libro y cómo se va a quitar, ¿no? Se va a revelar, se va a aclarar con lo que el libro de Daniel dice. Alguien que pueda leer Daniel 12:9, otro Apocalipsis 22:10. Amén, leo, pastor, 12:9. Por favor, alguien que no haya participado, ¿sí? No es que no, quiero que participen. Amén, pastor. Adelante. Daniel 12:9 dice la palabra y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas palabras se mantendrán secretas y selladas hasta el tiempo del fin. Sí. Y otro que lea Apocalipsis. De hermano. Ven. Dale, Cristian. Amén. Buenas noches. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está. No selles, le dijo acá, ¿no? La palabra de las profecías, porque el tiempo está cerca. Ahora notamos que este versículo, mis hermanos, en este versículo indica claramente que la intención de que sea leído y entendido por todos los creyentes. Sí, el mismo versículo lo aclara. Entonces, vuelvo a preguntar su tema principal, eso ya como pregunta de prueba va a ir de una. Su tema principal es la revelación de Jesucristo. Quiero que nos quede esto, ¿sí? Algo importante aclarar, esto no significa que Jesucristo originó la revelación, sino que es Él el tema de la revelación. ¿Sí? Él es el tema de la revelación. Su origen, ¿no? La fuente principal, ¿no? Dios, y el puente intermediario Jesucristo, ¿no? Y el medio que dice ahí es el ángel, y el receptor, ¿quién sería, hermanos? Jesús. La iglesia. ¿No? Los siervos. Juan, ¿sí? El receptor es Juan, ¿sí? Vemos que Jesús para venir a salvarnos, Él tuvo que tomar forma de hombre, ¿no? Él se encarnó tuvo que venir en forma de hombre, pero toda la revelación del Padre, ya notamos ejemplos bíblicamente que él dice, de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada, sino lo que ve hacer al Padre, ¿no? Decía, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, ¿no? Cuando está ahí el Evangelio de Juan. Y él decía, no, mi doctrina no es mía, ¿no? Jesús como tomando forma de hombre, ¿no? Hablando, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. ¿Se entiende? Bueno, otro ejemplo, Juan 12:49 al 50. Juan 12:49. Perdón. Juan 12:49 al 50. Sí, dice, José Pérez. sí, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí está. Él fue enviado, ¿no?
en el plan de salvación, Él toma forma de hombre para ser el intermediario entre Dios y los hombres, ¿sí? El Hijo es el intermediario de toda la revelación, podemos comprender ahí con esos textos bíblicos que acabó de leer el hermano José. Pero veamos su contenido, el contenido del libro. En el versículo 2, subraye cuando dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Ese versículo 2 que acabó de leer el hermano José Posati, ¿no? Ahí estamos en el capítulo 1, de la palabra de Dios. Tenemos que entender algo, mis hermanos, que esto no es una alucinación ni tampoco mitología. Es el testimonio, dice ahí claramente, de Jesucristo, ¿sí? El tema central de toda la Biblia, no solamente del libro de Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Aunque no comprendamos, mis hermanos, todos los detalles proféticos de este libro, debemos estudiarlo porque es la revelación de Jesucristo y debemos darle un valor importante. Juan dice que seremos bienaventurados, ¿no? El que lee, el que entiende, no dice el que entienda todo este libro, ¿no? Sino que dice el que lee, oye y guarda, ¿no? No el que entienda todo el libro, ¿no? Sino el que oye, el que lo lee y el que lo guarda, ¿sí? Porque hay cosas que son muy profundas, que no vamos a entender todo. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, al analizar este libro, encontramos también algo en la Biblia importantísimo. Detalles del libro que podemos ver en la Biblia es al Cristo glorificado. ¿Sí? Al leerlo, mis hermanos, al leer este libro y al analizarlo, estudiarlo, nos anima y nos libra del desaliento. Encontramos en este libro siete bienaventuranzas también. 7 bienaventuranzas. Y vamos a leerlas, ¿sí? 7 van a tener que leer, Uno que lea Apocalipsis 1:3, otro que lea Apocalipsis 14:13, Apocalipsis 16:15, Apocalipsis 19:9, Apocalipsis 20:6, Apocalipsis 22:7, Apocalipsis 22:14. ¿Sí? Tenemos 7 bienaventuranzas, y yo se las di ahí todos los textos. A ver si llego con cuestión de tiempo. Si no, leemos una y el resto, 2 o 3 nomás, porque no vamos a llegar y quiero terminar con esta parte. Apocalipsis 1:3. 1:3, ¿quién lo tiene? Acá. Adelante. Así que recuerda la enseñanza que has recibido y síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, iré a ti como ladrón. Apocalipsis, ¿cuál? 1:3. 1:3. No. Pero ahí en la Reina Valera dice bienaventurado el que lee y el que oye, ¿no? Ahí tenemos Perdón. Puso el 3. El 1:3 ahí. 1:3. Ahí. Verdaderamente feliz es quien lee y escucha este mensaje profético y hace caso de lo que está escrito, porque el momento se acerca. Ahí está. Tenemos otro más. Después los otros lo pueden ver en el video, los otros, y leerlo en casa, así puedo proseguir con la enseñanza, ¿sí? ¿Uno más? El 14:13, pastor. Dale, adelante, hermano. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Tremendo. Dígame si esto no nos anima, hermanos. Este es solo versículo nomás, ya creo que ya nos da un aliento, hermanos. Desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Sí? Dice, les descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hermanos, en un momento de desaliento, esto nos trae doblemente
dichosos, felices, bienaventuranzas encontramos en este libro, ¿sí? Quisiera leerla todo, pero por cuestión de tiempo, mis hermanos, quiero adelantarme a cerrar, no me quiero atrasar, ¿sí? Tenemos también la salutación a las iglesias ahí en ese mismo, que está en ese mismo capítulo. Está ahí aclara, ¿no? El capítulo 1, estas eran iglesias que realmente existían en Asia, y ellas, mis hermanos, fueron elegidas con un propósito específico, aunque había otras iglesias, ¿no? Había otras iglesias más, pero estas 7 iglesias representan la iglesia universal, ¿no? No la de la palomita, ¿no? La iglesia universal de todos los tiempos, ¿sí? De todas las edades y de todos los tiempos, ¿sí? Y en este libro, mis hermanos, vamos a analizarlo un poco. Vemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En un solo verso en unos solos versículos lo podemos ver a esto. Y vamos a hacer una interpretación, vamos a meternos a ver lo que les estoy diciendo, ¿no? La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver Apocalipsis 1, 4 al 6 y vamos a hermenear las escrituras ahí, a meternos. Y ahí yo pregunto, vamos a hacer una prueba, ¿sí? Estamos ahí comiendo con cuchillo y tenedor la Biblia, así que ¿quién lo lee? ¿Del 1 al 4 al 6? Leo, pastor. Ay, que quiero terminar, que no quiero que se me acabe el tiempo, pero bueno, ya se me va. Leo. Sí, Griselda. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En estos 3 versículos, ¿dónde logra ver usted al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo? En el verso 6, pastor. No, ahí en esos 3, cuando dice, y los 7 espíritus que están delante de su trono, hace referencia a la plenitud del Espíritu de Dios. Ahí está, el Espíritu Santo. Ahí vemos al Espíritu Santo, ¿sí? Y después en el versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. Ahí está el Hijo. ¿Sí? Y el soberano. Y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Verso 6, ahí está el Padre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Se entiende, hermanos? ¿Vieron cuando empezamos a hacer hermenéutica, a estudiar las escrituras? Qué lindo, ¿no? Cuando se ve estas cositas, estos detalles. ¿Sí? Es importante, ¿sí? Cuando vaya a la escritura, no así nomás, sino que se vaya metiendo, vaya leyendo, se para en una coma, se para en una simbología que ahora vamos a empezar a ver esto después. Ahí me quedan 10 minutos y tengo que acelerar un poquito, hermanos, ¿sí? Porque quiero terminar con esta parte, ¿sí? Tenemos acá un anticipo profético, ¿no? También porque dice en el verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Tenemos un anticipo profético, ¿no? Y también afirma que aquí que viene ciertamente. Pero cuando nos sentamos a ver los detalles de las escrituras, hermano, es tan rico. En el verso 7, cuando dice aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí,
Amén, ¿no? Cuando nos metemos ahí con las nubes, ¿no? Y mis hermanos, nos vamos también a meter en el Antiguo Testamento, cuando lo rodeaba, ¿no? Al pueblo de Israel, esa Shekinah, con las nubes, dice, vendrá. ¿Recuerdan la nación de Israel? Con esa Shekinah de día y de noche, las nubes, ¿no? De día, ¿no? Y de noche una columna de fuego. Ahí vemos un ejemplo, rápidamente se lo voy a leer yo para ir ganando tiempo. Éxodo 13:21, tome nota nomás, después al 22. Miren, Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ahí está, mis hermanos. Otro ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento que tiene que ver también con las nubes es la transfiguración. ¿Recuerdan ahí la transfiguración? Mateo 17:5, ¿no? Que estaban hablando de una nube de luz. Dice que una nube de luz, el texto de la Biblia los cubrió. Una nube de luz ahí en la transfiguración. ¿Sí? En Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fueron alzados y recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Qué recibió? Una nube, dice, que lo ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. Y para ir apurando y acelerando, que quiero terminar, pero no sé si llego, hermano. Si me dan 10 minutos más, me dan 15 para terminar la clase. ¿No se enojan? Quiero terminar. Daniel 7:13, alguien que busque rápidamente, pero vamos rápido, ¿sí? Daniel 7:13 y 14. ¿Leo, pastor? Sí, por favor, Griselda. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Aleluya. Ese es nuestro Dios, hermano, ¿sí? Cuando vemos que vendrá en las nubes con poder y gran gloria, ¿no? Y todo ojo lo verá. Será, su venida será personal, visible, real, pública. Se cumple la palabra de Dios, se cumple el propósito de Dios, que todos verán al Hijo, ¿no? Y al verlo se darán cuenta, dice, se darán cuenta de sus pecados. La iglesia lo recibirá con gozo para ir a las bodas del Cordero. Pero Israel con tristeza, porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, si vos y yo le recibimos, les da el derecho, les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Israel, ¿no? Con tristeza por haber, ¿no? ¿Recuerdan Jesús en ese asno entrando a Jerusalén? ¿No? Cómo se lamentaba, cómo lloraba. Si hubieses conocido el día de tu visitación, este es tu día, le dice, ¿no? Y lloraba frente a Jerusalén. Si hubieses conocido este tu día, el día de tu visitación. Pero no lo quisieron así. Y por eso Israel con tristeza. Los inconversos, dice la Biblia, con un crujir de dientes. Pero nosotros, mis hermanos, la garantía de que hemos lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero. La garantía que Dios nos da, diciendo que esa garantía que nos da a mí, a vos, que yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y el fin de todo, el que es, el que era y el que ha de venir, ¿no? El Dios quien habla, el alfa, el principio de todas las cosas, el Dios eterno. Ese es nuestro Dios, hermano. Y Isaías lo dice, ¿no? ¿Quién es el que anuncia lo por venir, ¿no? Así dice Jehová, el Dios de Israel, tu Redentor. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios, dice Isaías. Fuera de mí no hay Dios. Mi hermano, es tremendo cuando nos metemos a profundizar. Y tenemos esa visión también, otra parte, que así puedo finalizar, que
del verso 12 de Apocalipsis en adelante, es otra parte, es una visión introductiva del verso 12 al 21, al 20, perdón. Rápidamente, por favor, del verso 12 al 20. Leo, pastor. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenías en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ok, gracias, Fabián. Acá tenemos bastantes simbologías para ver ya en esta visión, ¿sí? Interpretando correctamente ya la explicación del simbolismo. ¿Qué serían los candeleros? A ver. Las 7 iglesias. Las iglesias. Sí, y nosotros, hermanos, ¿por qué comprender esto? Porque nosotros, los creyentes, ¿qué somos? ¿Qué dice Jesús en el Sermón del Monte que somos? Vosotros sois la sal y la luz del mundo, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte, dice la Biblia, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, ¿no? Dice Jesús, y alumbra a todos los que están en casa, ¿sí? Por eso sí, la simbología de los candeleros hace referencia a la iglesia. Y ahí también tenemos el significado del oro, ¿no? También el oro, el valor precioso, ¿no? Son 7, ¿no? Las iglesias que dijimos, pero ¿qué significa esas 7 iglesias? La iglesia de todos los tiempos en su plenitud, ¿sí? Pero también vemos, mis hermanos, la persona de Cristo. Y esto es lo que me hace meterme en el libro y meterme más y amar más la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Quién se encontraba en medio de esos 7 candeleros? ¿Sí? Y bien, ¿no? Es Dios. Y vamos a ver, ¿no? Los detalles que venimos viendo en cada ejemplo, que venimos viendo en cada simbología. De pie, dice, también hay una frase que dice de pie, esto tiene que ver con actividad, ¿sí? Los detalles que hay, mis hermanos, en sus vestimentas, los detalles que dice el libro Apocalipsis de cómo es su cabello, ¿sí? Y un ejemplo que podemos ver en el Antiguo Testamento del vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, dice Apocalipsis, describe eso, ¿no? Pero miren la visión que tiene el profeta Isaías en el capítulo 6, verso 1. Yo tomo algunas cosas para ir explicando, ¿sí? Quisiera ir desarrollando más, porque esto está riquísimo, hermanos. Pero ahí tenemos... Leo Pastor, Sí. Isaías 6:1. Por favor.
Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí está, ¿ves? Ahí tenemos un ejemplo con lo que la visión que tiene el profeta Isaías. Después dice que su cabeza blanca como nieve, ¿no? Eso tiene un significado, ¿sí? Tiene un significado simbólico que tiene que ver con deidad, eternidad, sabiduría y pureza, ¿sí? Cuando nosotros leemos ese simbolismo en la Biblia que dice su cabello es blanco como nieve, hace referencia, mis hermanos, a la deidad de Cristo, a la eternidad, a su sabiduría, a su pureza, ¿sí? Y esto lo afirma el libro del profeta Daniel, capítulo 7, verso 9. Alguien que pueda leer Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fueron fuego ardiente. Ahí está, hermano. También en los versículos que vimos del capítulo 1, del verso 11 al verso 20, hay otro, dice, no, sus cabellos blancos como la nieve, pero hay otro, dice, sus ojos como llama de fuego, ¿no? En Apocalipsis 2:18 dice, ¿no? También escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el hijo de, yo lo estoy leyendo yo así, para ir avanzando rápidamente. Sus ojos como llama de fuego, también tiene un significado, ¿no? Y escribe el ángel, Apocalipsis 2:18, estoy leyendo, escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, acabo otra vez, y pie semejante al bronce bruñido, dice esto, ¿no? Acá tiene que ver, mis hermanos, con los ojos como llama de fuego, tiene que ver esta simbología con penetración, conocimiento, y también prueba, porque está hablando de fuego, y el fuego en la Biblia no representa lo que es la prueba, ¿no? Pablo a los corintios les escribe que la obra de cada uno será manifiesta porque el día la va a declarar, pues el fuego, dice, la revelará, ¿no? Será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la va a probar, ¿sí? Por eso sus ojos como llama de fuego. Nosotros los cristianos estaremos en el tribunal de Cristo, ¿no? Obviamente, ¿no? Los hijos de Dios. Otro significado que vemos, pie semejante al bronce bruñido, refulgente, ¿no? Como un horno. Esto también lo tenemos, tomen nota, ¿sí? Apocalipsis 19:15 para ir terminando. Isaías 63:3 y Ezequiel 1:7. ¿Sí? Estos tres textos hacen mención al bronce bruñido, que tiene un significado, ¿no? Tenemos el fuego, ¿no? También del sacrificio de la cruz. Otro dice que voz como estruendo de muchas aguas. Hay voz como estruendo de muchas aguas. ¿Vieron cuando, no sé quién tuvo, ahí en Misiones me parece que el hermano nos podrá contar, ¿no? Como las cataratas del Iguazú, ¿no? Voz de muchos, el gran yo soy de Cristo, ¿no? Está hablando, ¿no? Y a su diestra está diciendo las 7 estrellas, que estos son ángeles, ¿no? La diestra significa, mis hermanos, para aquellos que toman nota, la diestra significa bíblicamente autoridad. La diestra significa autoridad, salvación, poder. Ya estoy llegando al final, así que metí un poco el acelerador para ir terminando. Y rostro como el sol, ¿no? Rostro como el sol, ¿no? Y acá tiene este simbolismo con las iglesias, ¿no? Los candeleros, las iglesias, los candeleros, los ángeles, las estrellas, los ángeles serían las estrellas, y Jesucristo el sol. Él es el sol de justicia, hermanos. ¿Se entiende? Simbólicamente, Jesucristo es el sol de justicia. Pero con algo que me quedo y que
que creo que me ministró para compartírselo a todos ustedes son las palabras de Jesús terminando estos versículos, y con la cual quería terminar en esta noche. Quizás estás pasando por algún momento difícil, estás pasando por situaciones que quizás no comprendes, pero hay algo que me dio seguridad, que me dio fortaleza al leer este simple versículo nomás. Y es cuando dice, estas son las dos palabras, ¿no? Cuando dice, no temas. No temas porque yo soy el primero y el último. Y esto, como cuando al leer esto, mis hermanos, esto que parece tan simple, pero es tan profundo. No temas que yo soy el primero y el último. Esto nos da una identificación con Cristo y una seguridad. Y le da una comisión, ¿no? Escribe las cosas que has visto, le dice. ¿Sí? Pero ese no temas, mis hermanos, es para cada uno de nosotros que estamos hoy en esta clase de escatología. No temas, te dice el Señor. No temas que yo soy el primero y yo soy el último. ¿Sí? Quizás yo quería compartir esto que me ministró a mí, ¿no? Que Dios me habló profundamente. Quizás está pasando un momento de desánimo, un momento de situación. No quiero tan solo que sea una clase de información, sino que el Espíritu Santo pueda ministrarte a través de su palabra. Y el mismo Señor te dice, no temas, porque yo soy el primero y el último. ¿Sí? Hasta acá, hermanos, hemos visto las cosas que has visto. Posteriormente veremos las cosas que son. Y finalmente, las cosas que han de suceder, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Quisiera cerrar con una oración.